las 10 de la noche. Muchas cosas de las que hablar en este día tan tumultuoso, con grandes titulares y con unas historias prácticamente paralelas. Nunca tanta gente hubo delante de la Fiscalía Anticorrupción en Madrid y pocas veces hubo tanta gente delante del Palacio de Justicia de Ourense. Don Jorge González Gurriarán, muy buenas noches. Muy buenas noches. Tenemos una ciudad muy particular, ¿eh? Tenemos una ciudad muy bonita, muy agradable. La con el agua que emana de las Burgas a esa temperatura. Sí. Pero la verdad es que salgamos en los papeles por esta cosa, además se está dando mucho eco, es muy desagradable. Y de luego a mí me parece, a mí me recordó, pero incluso me acordé cuando acompañaron a Barrio Nuevo y tal, a la puerta de la cárcel, me acordé perfectamente. Por supuesto, esto no es la cárcel, esto es son unas declaraciones ante el juez. Unas diligencias previas. Pero me parece impresentable politizar, aunque también, me acuerdo, en Francia vimos cosas parecidas también, o sea, pero politizar, incluso yo creo que le perjudica a Baltar. Bueno, hablaba ayer José Luis Baltar de que no quería ser el payaso del circo. Bueno, hoy se montó un auténtico circo en la puerta de los juzgados. Tenemos la declaración, lo que declaró el expresidente de la Diputación delante del juez y muchas otras cosas. En el transcurso del programa lo vamos a ver, incluida esa concentración de alcaldes y otros cargos del Partido Popular de Ourense, sobre cuya presencia ya les adelanto que la ejecutiva del Partido Popular no ha querido pronunciarse. Dicen que es un proceso que está abierto y que no tiene nada que decir del hecho de que tantos alcaldes del PP estuvieran apoyando públicamente a una persona, como decimos, que está inmersa en un proceso judicial. Don Francisco Cerviño. ¿Tenemos la declaración? Sí, la tenemos. Esta es la declaración. O sea, que casi en directo. ¿No? Casi en directo. Don Francisco Cerviño, muy boa noite. Que sensación temos hoxe? Bueno, a min os hooligans non me gustan, non? Nin en fútbol, nin en política, de ningún equipo. Pareceme mal esta situación. Faga quen a faga. Me parece tamén que debemos centrarnos nas cuestións actuais, sin ir a Francia e sin ir a hai 10 anos. Aquelo estaba mal, o de Francia estará mal, pero hoxe o que nos interesa, porque a situación do país é moi crítica, temos que sacalo adiante entre todos. Eu creo que temos que centrarnos nestas cuestións. Eu creo que ese é o problema, non? Entón, bueno, isto realmente a pertenencia a unha camiseta acríticamente, moi habitual nos partidos políticos, por outra parte, pero é malo eso, Manuel Ago, moi boa noite. Que tal? Como estamos? Ben, estaba reflexionando que ata fai un mes, digamos, en este programa, en xeral no debate, o perfil máis adecuado era ser economista, pero onde fai 2 semanas ser abogado. Fíxate unha cousa, Manuel, que eu pensei o mesmo hoxe. Fíxate ti, como a actualidade vai, como o país vai evolucionando, como as crises van modificándose. En vez de unha mesa de economistas, tens que facer unha mesa de abogados, porque aquí se trata de ver como... Pero hai economistas que valen para todo. Abogados, fiscales e xuíces. Roberto Blanco Valdés. Está estudiando aquí la declaración del señor Baltar, atónito, que después vamos a compartir, como les decía, con todos ustedes. ¿Todo bien? Sí, todo bien, atónito. Esto, la declaración es una... Sí, todo bien, todo bien en lo personal y como ciudadano, pues esto, como todo el mundo. Perplejo, sorprendido, incomodado, como todo el mundo. Miguel Ángel Bastos Boubeta, moi boa noite. Moi boa noite, pues nada, pues tampouco me gusta a situación. É normal, na forma de facer política, é normal porque non é lealtade a unha sigla abstracta, lealtade a unha persona que, bueno, que tal como está estruturado pues, a esa forma de facer política, pues, que a vez ti pues, en peligro, que sei, queres axudarla personalmente porque tamén te axudaron a ti personalmente. Entonces, intercambio de favores. É un intercambio de favores, claro, tamén se lle debería mal por parte deles, carallo, cando estaban ben éramos todos a pedirlle, ahora cando vai mal, pois non está así. Entonces, nese tipo de lógica eu entendo este tipo de cousas. Unha lógica personal. O que non me gusta é que se politice tanto, efectivamente, como se decía antes por aí. Por un lado e polo outro, decir, tampouco unha declaración, unha persona que ainda non está condenada, así por estilo, tampouco hai que ir a xente ali, sobre todo se non está condenado por unha violación, un crime, un asesinato, cosas por estilo, unha cosa que está xulgándose, hai que ver en que resulta, tampouco é plan de botarlle os pies dos cabalos. Bueno, está acusado, en principio, de prevaricación, ya veremos qué sucede, pero, bueno, para compartir con ustedes los grandes titulares de esta intensísima jornada, como les decía al principio del programa, con esos dos polos de actualidad, Ourense y Madrid, nos vamos, como siempre, a ver a nuestras chicas al plató de informativos. Uxía Rodríguez, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues como tú decías, hoy hay dos protagonistas, hay dos caras del día, los dos frentes abiertos del Partido Popular. José Luis Baltar y Luis Bárcenas hace no mucho tiempo pesos pesados del PP, el primero en Ourense y el segundo en Madrid, uno por un secreto a voces y otro por una libreta secreta. Estas son las caras y estas que vamos a ver son las imágenes del día. Señor. El expresidente de la Diputación de Ourense ha tenido que rendir cuentas por más de un centenar de contrataciones hechas supuestamente a dedo. El extesorero del PP ha tenido que explicar la supuesta contabilidad en B del Partido Popular. Vamos a comenzar en Madrid. Allí, pasadas las 11:30 de la mañana, Bárcenas llegaba en taxi a la Fiscalía Anticorrupción. Le esperaba una nube de periodistas y un grupo de ciudadanos con gritos de ladrón y sinvergüenza. Un cordón policial evitó que los periodistas pudieran acercarse al extesorero, que tampoco respondió a ninguna de las preguntas que le formulaban desde lejos. Y esta es la imagen de la salida, después de 2 horas y media de interrogatorio, de nuevo entre gritos de chorizo, apresurado, con semblante serio y en silencio. Ya había anunciado que en su declaración no se saldría ni en una coma de su guión, es decir, negar la existencia de una caja B en el Partido Popular y también la autoría de los documentos publicados. Bárcenas se sometió a una prueba caligráfica durante su comparecencia. Ahora un perito tendrá que decir si la letra de los famosos papeles es o no la suya. Pero Bárcenas no ha sido el único en prestar declaración por esos supuestos pagos del PP a sus altos cargos. El primero en hacerlo fue Jorge Trías, el exdiputado del Partido Popular que reconoció públicamente la existencia de esos sobresueldos. Llegaba también en un taxi a las 9:25 de la mañana. Después de 1 hora y media ante el fiscal, salió por la puerta de atrás intentando esquivar a la prensa, algo que no consiguió. Por favor, he cumplido con mi deber. Nada. Las declaraciones que hizo. ¿Se ha reafirmado que el PP tenía doble contabilidad, señor Trías? ¿Usted ha visto alguna vez entrega de sobres a algún miembro del Partido Popular? Por favor. Y por fin, alguien del Partido Popular ha pedido perdón a los ciudadanos. Ha sido el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Merino. Yo como militante del Partido Popular tengo que pedir perdón a los ciudadanos porque no es de recibo que un dirigente de un partido, que además ha sido cargo público del partido, llevara desde el año 88 con cuentas en Suiza y no hayamos sido capaces de enterarnos. Entonces, yo tengo que pedir perdón a los ciudadanos y más en una época con lo mal que lo están pasando los ciudadanos. O sea, no es de recibo ni es presentable. Cambiamos ahora de escenario, nos vamos a Ourense. José Luis Baltar llegaba a las 5 menos 10 de la tarde al Palacio de Xustiza para declarar por un presunto delito continuado de prevaricación. Allí lo recibían así. Dos bandos enfrentados para recibir al expresidente de la Diputación de Ourense. Por un lado, en el bando de los detractores, un grupo de afectados por las preferentes y de indignados. En el otro, para apoyarlo, medio centenar de alcaldes y cargos del Partido Popular que acudieron al juzgado convocados por un SMS. Ellos se encargaron de abrir paso al esbarón, valiéndose incluso de algún que otro codazo. Y con Baltar ya dentro, los enfrentamientos entre ambos bandos continuaron e incluso llegaron a las manos en algún momento. Que simplemente se lea Stop Nepotismo, que es lo que significa la manifestación de hoy. Igual se creen que son xente honrada e que se merecen pasearse como xente honrada. Non, para nós son presuntos delincuentes e o que votamos de menos é que a xusticia non tivera actuado antes. Hai un apoio masivo de todos os alcaldes da provincia e cargos do Partido Popular. Nos creemos totalmente na súa inocencia. Este home, como dicía aquí un paisano que non sabía quen era, pois non roubou nada. Este señor único que se dedicou toda a vida foi a axudarlle a xente que pudo e nada máis. 1 hora y media después, José Luis Baltar salía de los juzgados, sin responder tampoco a los periodistas. Son ciertos los enchufes, son ciertos los enchufes.
Dentro solo contestó a las preguntas del juez, el Ministerio Fiscal y el abogado defensor. Se acogió a su derecho a no declarar para no responder a la acusación popular. PSOE y manos limpias. Fuera de nuevo, se fue entre gritos de ánimo por un lado y abucheos por el otro. En su declaración, Baltar se defendió asegurando que los responsables del procedimiento de contratación eran otros. Baltar también reconoció que conocía a alguna de esas personas contratadas porque ya habían trabajado antes en la Diputación. Y en medio de todos estos escándalos, hoy el CIS ha publicado su último barómetro, una encuesta que se realizó antes de que estallara el caso Bárcenas y que aún así refleja la caída del Partido Popular. El PSOE recortaría en 10 puntos su distancia con el partido de Mariano Rajoy. En las últimas elecciones generales la diferencia era de casi 16 puntos. Según este barómetro, ahora sería de menos de 5. Y a pesar, como decía, de ser una encuesta realizada antes de que saliera a la luz el escándalo de la Caja B del Partido Popular, la preocupación por la corrupción y el fraude ya se había duplicado. Es el cuarto quebradero de cabeza para los españoles. Por delante solo está el paro, la economía y los partidos políticos. Y en medio de todo este espectáculo también hay lugar para la imaginación y para poner un toque de humor, por mucho que el asunto carezca de gracia. Un diseñador gráfico ha creado una tipografía inspirada en la supuesta letra de Bárcenas. Se llama CorruptScript, letra corrupta. Incluye 26 mayúsculas, 26 minúsculas y 10 números. Como veis, mucho que analizar hoy en el programa y seguro que también en las redes sociales. Marina Chiavegato, como siempre, pendiente de todas ellas. Buenas noches. Hola a todos, muy buenas noches. Pues pendientes de la red y también de vuestros comentarios. Ya sabéis que estamos siempre pendientes de vuestras opiniones. Hoy toca hablar, ya lo decía Uxía, de Bárcenas y también de Baltar. Así que hemos creado la etiqueta Corrupción vía V. Es con ella que podéis opinar en Twitter. Solo tenéis que escribir almohadilla Corrupción vía V. Nosotros estaremos pendientes para publicar vuestros comentarios, pero ya sabéis que también tenemos página de Facebook y también nos podéis enviar un email a viav@vtelevisión.es. Queremos saber vuestra opinión sobre todos estos casos de corrupción del que hablamos casi todos los días. Queremos saber qué opináis y vamos a estar muy pendientes de vuestros comentarios. Fernanda. Bueno, pues muchísimas gracias, Marina Uxía. Iremos viéndonos en el transcurso del programa esta noche. Como decíamos, efectivamente, esos dos focos de atención tan concretos, Luis Bárcenas y José Luis Baltar. Empezamos por Bárcenas. Daba Uxía los principales titulares de la jornada, pero vamos a hacer un poco un relato de lo que acontecía esta mañana en esa esperadísima declaración del ex tesorero del Partido Popular. Le tocaba declarar delante de la Fiscalía Anticorrupción. Tiene más citas, serán próximas, pero hoy pasaba esto. Esbozando una media sonrisa, Luis Bárcenas sale de su casa a las 11:15 de la mañana. Destino la Fiscalía Anticorrupción. Ha dicho que efectivamente ha habido esos sobresueldos en el Partido Popular, ¿qué es lo que puede decir? Aguanta la aluvión de preguntas de los periodistas sin variar el gesto. Sereno, tranquilo, se va sin decir palabra. Se reserva para su declaración. Hasta ahora ha negado ser el autor de los papeles publicados por El País. ¿Va a ratificar esa versión delante del fiscal? Un centenar de periodistas y algunos curiosos le esperan en la Fiscalía. Tarda 20 minutos en llegar. Bárcenas ha recogido a su abogado de camino. Entra rápido y alguien le increpa. Ha salido 2 horas y media después. Ha declarado como imputado con asistencia de su abogado y ha respondido a todas las preguntas del fiscal Antonio Romeral, pero a la salida tampoco ha querido hacer ninguna declaración. Bueno, una parte de lo que sucedía esta mañana, como les decía, entre las cosas que al parecer sucedieron durante esas 2 horas y media que duró la declaración, estaría una prueba caligráfica, a la que al parecer se sometió el ex tesorero del Partido Popular, porque saben que su línea de defensa pasa por negar que esos papeles sean ciertos y que esa letra que aparece en esos papeles sea la suya. Roberto, ¿cómo ves este asunto? Bueno, el asunto está donde tiene que estar, en todo caso, que es en la sede judicial, es decir, que una vez publicados por el diario El País los supuestos documentos que prueban la existencia de una contabilidad B y que probarían el cobro por parte de los dirigentes del PP, incluidos el presidente del Gobierno, de dinero que no habría tenido un control fiscal, pues no hay más remedio, obviamente, que llevarlo a sede judicial y ahí es donde está. Bárcenas ha prestado declaración hoy. Y bueno, el asunto es complejo desde el punto de vista jurídico porque él niega, o sea, sería más sencillo desde el punto de vista jurídico si él
esto dijera que los documentos los ha escrito él y el presidente del gobierno negara la existencia de los documentos. Ahí tenemos, lo que ocurre es que son unos documentos que niega que existan el presidente del gobierno y que el propio Bárcenas, supuesto autor de los documentos, niega también que existan, ¿no? Bien, por tanto, habrá que recurrir a las pruebas periciales, a los peritos calígrafos, etcétera. Pero en todo caso, lo fundamental que se puede decir en estos momentos es que el asunto está donde tiene que estar. Hay una reflexión adicional desde mi punto de vista que podríamos luego repetir con más razón desde mi punto de vista también en el caso de Orense, y es que resulta poco concebible, ¿no?, que una persona haya podido amasar esa fortuna, esa cantidad de dinero, cobrando comisiones o cobrando dinero a los partidos, a las empresas para financiar a un partido, y que se haya podido producir esto sin que nadie en el Partido Popular se haya enterado, es decir, sin que, porque no es difícil, es decir, tú hablas con un empresario que te dice, oye, hemos entregado esa cantidad de dinero, y resulta que alguien se debería de preocupar, alguien debería de controlar si la cantidad de dinero que entregaban los empresarios, primero, era una cantidad de dinero que estaba de acorde a lo que permitía la ley de financiación de partidos, y en segundo lugar, si la cantidad de dinero que entregaban era la cantidad de dinero que se ingresaba en las cajas del partido, o como parece ser que ocurrió, el otro día se publicaba una donación concreta de 600 y pico mil euros, de los cuales Bárcenas ingresa 100 y pico y se queda con los 400 o 500 restantes, ¿no? Bien, es sorprendente que durante años haya podido hacer esto sin que nadie se enterase absolutamente nada, lo cual permite suponer que alguien sabía algo y que no lo decía, ¿no? Esa es otra hipótesis alternativa. Hay que aclarar que lo de hoy, como decíamos, fue una declaración en la Fiscalía Anticorrupción, pero tiene otra declaración pendiente, en este caso en la Audiencia Nacional, que probablemente tenga una envergadura que le compete a él de una forma particular, porque sí que tiene que ver con esas cuentas suizas y con el origen de esos multimillonarios fondos, porque hablamos de los 22 millones, pero él mismo ha reconocido que es una pequeña parte de lo que consiguió amasar en todos estos años. Empieza a haber, lo comentaba Uxía, alguna voz dentro del Partido Popular. Estos días hemos hablado del discurso que está manteniendo el presidente de la Xunta de Galicia, pero hoy hemos escuchado a otra persona que también, bueno, está manteniendo una posición un poco divergente con respecto al de la ejecutiva del Partido Popular. Su nombre, Esperanza Aguirre, hoy ha dicho esto. A ver qué interpretan de esa convocatoria a la voluntad popular. Primeros atisbos de recuperación económica no se vean paralizados como consecuencia del ambiente generalizado de corrupción que tiene indignada a la opinión pública, y como yo decía el otro día, y más indignados que a nadie a los políticos honrados, creo que es imprescindible que nos elevemos y hagamos la regeneración democrática que España necesita 30 años, 33 años después de haber comenzado la democracia. ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero a dar el poder a los ciudadanos, devolverles a los ciudadanos el poder que a lo largo de estos años les hemos quitado las administraciones públicas, las cúpulas de los partidos, quienes sean. ¿Y cómo se hace esta regeneración? Primero, acabando con los corruptos de manera legislativa, de manera penitenciaria también, porque mucha gente piensa que en España lo que hay que hacer es que el que robe lo devuelva. Bueno, devolver el poder a los ciudadanos. Yo no sé esto qué significa, si lo que está pidiendo son elecciones anticipadas, que es lo que se supone que hacen los ciudadanos cuando votan. Sí, un pouco sorprendente. Primeiro, as declaracións de Esperanza Aguirre, que parecía que se había tirado da política, que había fichado por unha empresa de cazar talentos, ¿no? Parece que non debe haber moito talento, porque pasa cada día máis tempo facendo rodas de prensa no seu partido que non facendo ese traballo pola que parece que a contrataron. Esperanza Aguirre, ademais, eu teño que decirlo, Esperanza Aguirre foi presidenta da Comunidade Autónoma de Madrid polo maior escándalo de corrupción que houve hasta ese momento, porque Esperanza Aguirre comprou a 2 diputados sinvergüenzas que se presentaron nas listas do Partido Socialista, o famoso tamallazo, cos cartos que viñan da especulación inmobiliaria, ¿no? Entón, esa é a biografía de Esperanza Aguirre, que non ten ningunha, non vou falar do lío dos espías, do lío do Ignacio González, non, o seu protegido, en fin, creo que ela non ten esa autoridade moral para falar destas ideas un pouco absurdas. Creo tamén, vou completar esa información, hoxe hai un artigo de Ansón, que é unha referencia para a dereita sociolóxica deste país, pedindo a volta de Aznar, está escrito nun xornal madrileño onde ele escribe, ¿no? Pedindo a volta de Aznar, non como presidente do goberno, parece, sino como dirixente da dereita, do PP, que volva a poñer orden, ¿no?
Eu creo que neste sentido está vendo, aproveitando o ruido que Bárcenas, bueno, o ruido, a tormenta brutal que Bárcenas ten provocado no Partido Popular, un resituarse as distintas familias do Partido Popular buscando posicións de salida, non? A idea de que Mariano Rajoy pues non dimitirá, como ben di Roberto, de xeito inmediato, pero que a súa carreira política pues parece que xa ten moitas dificultades, entón está vendo estas posicións do lado máis de dereita. Se habla de Aznar, lógicamente una persona que siempre está presente y que está muy callada últimamente, en contraposición con lo que ha pasado en otras épocas, y se habla también de la vía del tecnócrata, que es un rumor que existe de si todo esto en realidad forma parte de una gran estrategia porque Rajoy no vale y entonces estaría buscando una salida a monte. Ayer lo comentamos, empieza a haber nombres incluso encima de la mesa, el Russe que tanto nos gusta, que pasan por ejemplo, Josep Piqué, o que pasan por Guillermo de la Dehesa, es otro de los nombres, o que pasan por Javier Solana incluso. Una especie de gobierno de acuerdo entre los dos partidos mayoritarios para... Unha pequena idea que outro día veríamos con Roberto, para ser presidente da Xunta de Galicia hai que ser diputado, por lo tanto, só un diputado do Parlamento podría sustituir a... Para ser presidente del gobierno español, no. Para ser presidente del gobierno español, no. Calquer cidadán que teña nacionalidade española, supoño, que sexa maior de 18 anos, que sexa nomeado polo lei e votado proposto polo lei. Proposto polo lei e votado polo Parlamento. Proposto polo rei. Pois pode ser, por lo tanto, existe unha vía constitucional cara ao goberno tecnocrático. Bueno, aconteceu en Italia tamén, que Monti non era diputado tampouco. En todo caso, yo despois querría hacer unha intervención sobre eso. Sí. Bueno, a ver, vamos, escuchamos un pouco a todos, a ver, Jorge. No ahora, pero sí después. No, a mí me parece que efectivamente se está hablando de tecnócratas. Aquí el problema mayor que yo veo es que Rajoy está fallando como comunicador. Pero no solamente en este asunto, o sea, la verdad es que Rajoy yo le he visto mucho más brillantez como parlamentario hace años, o sea, yo lo veo muy bajo. Hombre, yo no sé si la brillantez retórica de Rajoy es una de las virtudes que lo alumbra. Yo lo he visto alguna vez en el Parlamento, en algún debate, brillante, sinceramente. No es una persona que hable sin leer, pero generalmente cuando es en respuesta a algunas preguntas, o al revés, cuando está... bien, pero yo veo que hay un problema de comunicación muy serio en el Partido Popular. Yo le veo a Rajoy en este momento un problema de falta de liderazgo importante y no veo en absoluto moral la actuación de Aguirre, en absoluto. Me parece que además lo que decía antes Manolo, yo no puedo entender que la hayan contratado, porque desde que han contratado, eso sí que es cobrar sin trabajar. Bueno, pero en todo caso. Y no lo de Sepúlveda. A mí me gustaría también resaltar una cuestión, y es la actuación del fiscal general del Estado. O sea, por primera vez desde hace muchos años, veo un fiscal general del Estado que al menos inicialmente está actuando de una manera bastante neutral, lo cual me gusta porque tiene una iniciativa y deja actuar o impulsa la actuación del fiscal anticorrupción. Por otro lado, sí que es verdad que no nos cansaremos de decir que este señor, con esta catadura, Bárcenas, que haya sido tantos años un miembro de la cúpula del Partido Popular, en gestión, un tecnócrata, ya que has empezado por ahí, ¿no? Y senador, con eso. No es que no se hayan dado cuenta, es que yo creo que en el mundo de la política, hablo de partidos políticos, hablo de organizaciones empresariales, hablo de organizaciones sindicales, la verdad es que la selección se hace francamente mal. Y de verdad, Italia le debe a Monti pues que haya parado el primer golpe. Pocas cosas más. No. Yo creo que un día, a ver si un día de esta semana, si no de la siguiente, hacemos un repaso de las cosas que dijo Monti que iba a hacer cuando llegó y las que realmente hizo. Evidentemente, pero Monti consiguió una cosa muy importante, que fue tener un diálogo para el golpe y un diálogo bastante fluido con Alemania y con Francia. De la selección de las élites tiene unas teorías muy interesantes Roberto Blanco, un artículo reciente muy interesante, que a ver si tenemos ocasión de comentar. Tuco. Bueno, hai 15 días nesta mesma tertulia decíamos que a situación era demoledora. E hoxe moito peor, non? Eu creo que a publicación destes papéis, deixando de lado as cuestións xudiciais que están por ver, políticamente é dunha enorme gravedade, non? E pon realmente ao Partido Popular e ao Goberno, na miña opinión, ao borde do abismo, non?
e polo tanto o país, porque é o goberno de España. Entón, eu xa levo tempo pensando, non é un pensamento original, hai outra xente que o escribe, que desde o punto de vista só da crise económica, eu creo que o país precisaría dun goberno de concentración, o creo claramente. Evidentemente, eu creo que non presidido por un tecnócrata, sino presidido polo Partido Popular, porque é o partido mayoritario, pero con participación non só do Partido Socialista, sino a medida do posible dos outros partidos, ou polo menos dos grandes partidos presentes no Congreso. Eu creo que isto é moi difícil, porque desgraciadamente... Es que Tuco, hoy, perdona que te interrumpa, en las valoraciones que se hizo de la encuesta del CIS, que comentaba Uxía y que después si tenemos ocasión veremos de forma más pormenorizada, me llamó mucho la atención porque el discurso de los diferentes partidos estaba centrado en el debate, en la contienda electoral. O sea, el discurso era, ya nos queda menos para coger a los otros, y vosotros no os preocupéis que no me vais a coger. Es decir, sigue siendo el problema las próximas elecciones, no el problema presente. A mí eso parece un error por parte de todos. Madina dijo exactamente eso, dijo, estaremos contentos cuando le ganemos al PP. ¿Quién dijo eso? Madina. Bueno, él sí, él seguro que sí. Eu tamén estaría contento de ganar o PP, pero non é o momento. Non é o momento de falar deste xeito. Porque hai un ano que houve eleccións. Eu creo que o ideal sería que houbera un goberno de concentración neste momento. O ideal non sei, pero que a mí me parece que sería unha solución. E de non ser posible isto, eu creo que o goberno, Mariano Rajoy, se agurriarán, eu creo que é inviable. Mariano Rajoy como presidente do goberno. Eu creo que é moi difícil que chegue a final de ano, na miña opinión. Moi difícil. Entón, se non é posible un goberno de concentración, eu creo que debería haber, que tamén está escrito, unha remuda dentro do propio Partido Popular, e o nomeamento dun novo goberno, dun novo presidente ou presidenta do goberno, non Esperanza Aguirre, na miña opinión, é unha muller, como decía Manolo Lago, moi tocada por a súa historia política, e esta deslealtade que está mostrando me parece pouco elegante, pouco desexable. Xa sabe que un empeza perdendo os bons modales e acaba chegando ao asesinato. Non quero decir que Esperanza Aguirre vaya a asesinar a ninguén, pero bueno, realmente... Metafóricamente falando. O dito é ao revés, se empeza asesinando, se acaba perdendo os bons modales. Si non empieza, esto asesinando e acaba maltratando a los empleados. Creo que, si no, este goberno é imposible. O sea, Mariano Rajoy foi outro día a Berlín, iba a decir a Bonn, foi outro día a Berlín nunha posición moi minorizada, en inferioridade de condicións respecto a canciller. Eu creo que iso é un grave problema para a crise económica. Eu creo que España necesita un novo ou nova presidenta do goberno, a ser posible no goberno de concentración. Me parece moi difícil porque eu creo que os partidos en xeral son cortos de miras, falo un pouco en xeral, eso cabería matizalo, e senón un recambio por parte do propio presidente de goberno, do PP. Me llama la atención, estaba escuchando ese pronóstico que está haciendo Tuco de que Rajoy no va a llegar a comer el turrón, y de verdad que a ver si recuperamos, me resulta casi inquietante recordar cuando Mariano Rajoy ganó las elecciones y tomó posesión como presidente del gobierno, cuántas veces se dijo que no acababa la legislatura. Teníamos casi todos claro, sin saber lo que iba a pasar, sin saber que el asunto Bárcenas iba a estallar, pero había como ya una sensación de que por algún motivo, que todavía no sabíamos, Rajoy no iba a acabar los 4 años de mandato, que en principio le encomendaban las elecciones. Miguel Ángel. Quería matizar unhas cosas, ou apuntar unhas cosas que dixo, por exemplo, antes Roberto. Efectivamente, como é que a cúpula, o sea, ese diñeiro que dan as empresas, será para facer algún tipo de favor, non creo que sea para darlle a Bárcenas para que guarden unha cuenta en Suiza. Aí ten razón, Roberto, dicir, o PP necesita de algún tipo de cooperador, alguén máis na cúpula ten que saber esas cousas, senón para que se fan ese diñeiro, será para que me den unha obra pública, me den unha concesión, me den algo. É unha pregunta retórica, non? Non, claro, entonces, alguén ten que facer, aparte de cobrar, ten que facer algún tipo de favor posterior, non? Despois, o que decía Esperanza ten como decía antes Roberto tamén, un linguaxe güero, un linguaxe baleiro, é un linguaxe que se usa sempre, de regeneración, empezar de novo, regenerar a democracia, é un linguaxe retórico. A ver, cualquier sistema electoral, o sistema electoral español, o sistema político español non é un mal sistema político, non é un mal sistema electoral. É un sistema homologado bastante eficaz, o que pasa que fan falta boa xente ou cumprir as normas, e cambiando as normas, deixando a xente como está, non vai valer de nada. E despois un matiz sobre os tecnócratas. Non estou especialmente de acordo coa idea dun goberno de concentración, por un motivo.
das crisis non se sabe. O goberno de concentración non presidido por un tecnócrata. Un político. Pero os tecnócratas, en xeral, pararon a crisis daquela maneira, como ben apuntaba antes Fernando. É dicir, en Italia a crisis baixou, a prima de riesgo tamén baixou en España. Pero foi por medidas do Banco Central Europeo. E en Portugal, e en Irlanda. En Grecia tuveron un tecnócrata tampouco lles valeu de moito, e este tecnócrata que en Italia se salta rapidamente a area a pelear como un león, además sin querer mollarse, sin querer someterse ás eleccións. Está todo o día na brega. Entón digo, non é un sistema, e o sistema de concentración, a ver, dunha crise a mí non me convence porque un país ten que ter unha alternativa. Si xuntamos os dous partidos, ao final quedamos sin alternativa. E ao final que medran son os extremos. No Reino Unido da Gran Bretaña, durante a Segunda Guerra Mundial, sin querer comparar, pero isto é unha situación moi grave. Unha guerra. Bueno, estamos nunha situación moi grave. Eu non a equipar unha guerra, pero casi, non quero... Sí, no Reino Unido da Gran Bretaña durante a Guerra Mundial houve un goberno de concentración no que o ministro de Traballo era o secretario xeral das trade unions, dos sindicatos. Estaban os laboristas. Pero se suspenderon as eleccións tamén. En Alemania prácticamente. En Alemania. Recentemente. Cal foi a consecuencia? En Austria unha gran coalición, unha coalición. E que pasou? Medro Haider, que foi que gobernou despois. A mí non me gustan os gobernos de concentración, pero estamos nunha situación... Eu quero que gobernen os socialistas, pero estamos nunha situación de emerxencia. É unha crise económica. De emerxencia. E da crise económica non se sae solo consultarse, habrá que tomar unhas medidas. E se as medidas económicas son aguadas para contentar a todos, non vamos a salir da crise. Xa non estamos, como ben apuntaba antes Manuel Lago, os economistas que antes acudíamos a eles permanentemente para buscar claves, xa non estamos falando dunha crise económica nada máis, sino que estamos falando de moitas outras cousas, dunha crise institucional, dunha crise política, etcétera, etcétera. Roberto, creo que querías apuntar antes algo. Sí, bueno, yo quisiera que no nos dejáramos llevar, en primer lugar, por nuestro propio pesimismo. Hombre, en fin, entre cómo está España ahora, que está muy mal, y un país que sufría los bombardeos constantes de la Luftwaffe durante días, durante semanas, media un abismo. Es decir, la diferencia es de 1 al infinito. Es decir, la situación nuestra y la situación de un país en guerra es de 1 al infinito. Por tanto, vamos a no dejarnos llevar por nuestro propio... A lo mejor las guerras se libran de otra manera. Pero es distinto. Es decir, que las guerras se libran de otra manera porque son otra cosa distinta. Es decir, que un país bombardeado diariamente durante semanas... Tienes razón, Roberto. Pero no se puede comparar con esto. No, yo iba... Pero hecha esta aclaración que me parece que... familias, hai un dato da Cruz Vermella de hoxe, na que non entra un só euro. Sí, pero vamos a ver. O 55% dos jóvenes de menos de 30 anos están en paro. É unha situación terrible. Pero sin negar... Retira a comparación coa guerra, pero unha comparación é unha situación terrible. Yo lo digo porque creo que es importante no dejarnos llevar por nuestro propio pesimismo, ¿no? Porque hay que poner... Ponderar, estou de acordo. Ponderar, ¿no? Bien, yo iba a decir una cosa en relación con el discurso regeneracionista. A mí la palabra regeneracionismo no me gusta mucho. Y no me gusta mucho no porque yo no crea en el regeneracionismo, sino porque en realidad el regeneracionismo en España hace referencia a una situación que es el gran libro, el gran, diríamos, teórico del regeneracionismo es Joaquín Costa, con aquel libro famoso de Oligarquía y Caciquismo en España, ¿no? Bueno, la situación que describía Costa era una situación que no tiene nada que ver con la nuestra. No había democracia, no había sufragio universal, en fin, no había control del poder, el analfabetismo era brutal, la pobreza era sobrecogedora, la España de los latifundios donde la gente se moría de hambre, con desnutrición, es decir, en la España que para entendernos retrata en un magnífico documental Buñuel cuando va a las Urdes, perdón, de las Bárcenas, Dios mío, que estaría pensando, dije las Bárcenas, las Urdes, cuando va con el rey. Entonces, bueno, en fin, vamos a poner las cosas como en su sitio. ¿Qué es lo que necesita este país? Este país necesita cambios profundos en su sistema político. Pero esos cambios profundos en su sistema político se han de producir, desde mi punto de vista, con arreglo a las previsiones del propio sistema político. Es decir, el sistema político español establece mecanismos para solucionar una crisis como la que estamos afrontando. Es decir, si el presidente del gobierno dimite, hay dos posibles soluciones: que el presidente del gobierno convoque elecciones anticipadas si lo estima oportuno, o que se haga una nueva investidura de un nuevo presidente del gobierno. Esto es lo que es constitucionalmente adecuado. Lo que hizo con Suárez. Lo que se hizo en su día con Suárez, en una situación que yo me atrevo a calificar de más grave que la actual.
de más grave que la actual, sí, de más grave que la actual, porque cuando dimite Suárez... tan grave que hay una sonada Claro, golpista a los 10 días hay un golpe de Estado militar, coño, y entra en el Congreso de los Diputados a tiro limpio. Es decir, que vamos a poner las cosas en su sitio. Y teníamos una inflación que era 20 veces la que os hoy, y teníamos un paro que en términos reales no era el que soy, no era comparable, pero teníamos una situación laboral infinitamente peor. Es decir, que vamos a poner las cosas y no perder, como decía aquel personaje de la colmena, no perdamos el oremos. No perdamos el oremos. A mí esto me parece que cualquier solución que se busque ha de ser una solución dentro de los mecanismos del sistema constitucional. Es decir, que si se decide convocar elecciones, si el presidente entiende que hay convocar elecciones, que yo creo que sería un disparate en la situación actual, un auténtico disparate, es decir, yo creo que si estuviéramos a 6 meses de las elecciones o a un año, que es diríamos la situación comparable cuando al final, los últimos 8 meses del gobierno de Zapatero, yo defendí claramente que había que convocar elecciones de DIPAS. Creo que en estos momentos sería un disparate, porque además el sistema de partidos... la normalidad demasiado brutal. Por un lado, una ruptura de la normalidad, pero por otro lado me parece que hay una cosa muy importante, y es que la encuesta del CIS arroja claramente datos que permiten suponer que íbamos a estar peor de lo que estamos, que íbamos a tener un gobierno menos estable del que tenemos, que no íbamos a ser capaces de configurar una mayoría. Esto es muy importante. ¿Me dejas un momento solo? Porque después lo completamos. Inspirados por el artículo estupendo que hoy escribe Manuel Lago en las páginas de opinión de La Voz de Galicia, no, porque tú te detienes en una cosa muy interesante que tiene que ver con la declaración de la renta de Mariano Rajoy. Esas declaraciones que últimamente florecen por doquier y se presume de que se van a presentar desde muchos años atrás. Manuel entra en un detalle particular y que tiene que ver con la última declaración que se presentó en el Congreso como consecuencia de esa decisión que se tomó en la Cámara Legislativa Española de que los diputados tenían la obligación de presentar su declaración de la renta. Y en esta declaración aparecen cosas ya curiosas que yo creo que van a ser interesantes y que a lo mejor les puede dar una coartada a la hora de explicar esos sobresueldos que podrían estar cobrando los dirigentes del Partido Popular. Mariano Rajoy siempre ha sido tan prudente como ambiguo en sus declaraciones. Por eso, y dadas las dimensiones que ha adquirido el escándalo de los papeles de Bárcenas, sorprendió a muchos que el presidente del gobierno pronunciase el lunes con tanta rotundidad estas palabras. Nunca, repito, nunca he recibido ni he repartido dinero negro ni en este partido ni en ninguna parte. No obstante, esta afirmación no responde a una de las preguntas claves. ¿Recibió Rajoy sobres de dinero de su partido, aunque después fuesen declarados a Hacienda? Una pregunta que cobra lógica si atendemos a la declaración de la renta del año 2010 del propio Rajoy. El presidente declaró haber cobrado ese año 172.675 euros, de los que un total de 98.225 euros, es decir, más de la mitad del total, fueron en concepto de dietas y gastos de representación del partido en el 2010. El apartado fiscal de las dietas es uno de los más confusos dentro de la ley tributaria. En principio, es una retribución que el trabajador recibe de su empresa y por tanto debería incluirla en su declaración. No obstante, la ley contempla que al tratarse de cantidades que lo que pretenden es compensar una serie de gastos por motivos laborales, no deben tributar. Eso sí, establece una serie de límites y condiciones para que esas cantidades estén exentas de impuestos. Si se exceden de los límites o se incumplen las condiciones, habrá que declarar esos excesos. Y precisamente entre las sombras de esta legislación tributaria podría estar la línea de defensa del presidente del gobierno. No obstante, llama la atención que para el presidente de un país que cuenta con coches oficiales y todo tipo de desplazamientos pagados, la suma de sus dietas exceda con creces el sueldo correspondiente a sus funciones públicas. Bueno, como decíamos, reflexión que hace Manuel Lago en las páginas de opinión de La Voz de Galicia y que nosotros hemos fusilado directamente. Pues, Manuel. Se fan para eso, sí. Que a mí creo que no discurso que está facendo o Partido Popular sobre todo Mariano Rajoy, ten dúas partes. A parte grave sería que os ingresos non foran declarados, pero tamén está Mariano Rajoy insinuando que el non ten outros ingresos, que non cobra. E eu cando investiguei para facer o traballo, me quedei sorprendido de que a cantidade que cobran claro, Mariano Rajoy no ano 2010, xa estamos en medio da crisis, ten un salario de 175.000 euros, ao mesmo tempo que na oposición está pedindo axustes, recortes, que se reduza o gasto, e el gana
175.000 euros. Dos cales, esa cifra, 98.225 euros, son dietas e gastos de representación. Porque que porcentaje tributa el sueldo base e como é a tributación de las dietas? Quero dicir, o tema das dietas é o que estamos debatindo moitas veces co que ocorre cos diputados, por exemplo, do Parlamento de Galicia, que teñen unha parte do seu salario, creo recordar 1.900 euros, que tributan porque é salario, e tributan según a escala tarifaria, e logo teñen outros ingresos que en teoría lle compensan os gastos de desplazamento, bueno, as dietas, os gastos de representación, que no caso do Parlamento de Galicia eu creo que non tributa. A mitad do salario no Parlamento de Galicia non tributa. Chámase axuda de custe ou algo así. Bueno, en todo caso hai que aclarar para que nuestros espectadores lo sepan que esto no tributan los de los parlamentarios, pero los de los profesores de universidad, por ejemplo, es decir, los de un profesional normal sí tributan. Es decir, si tú vas a una oposición y te pagan 70 euros de dieta, tú lo declaras como renta y tributas al tipo que tributes. No, vamos a ver. No, como no. Legal. No. Es un privilegio legal, es un privilegio. Es un privilegio escandaloso. Yo le decía, coincidí antes viendo para aquí con Manolo, le decía, bueno, dentro de lo que ahora parece que es muy necesario, el rigor, eso no es una declaración a Hacienda, es una declaración en el Congreso de Diputados. Sí, efectivamente. Entonces, a mí lo que me interesa más, primero, no me preocupa mucho cuánto le paga el Partido Popular a un miembro de su cúpula directiva. A mí eso no me preocupa mucho, sinceramente. Bueno, depende. Depende de dónde proceda el dinero. Ahí voy yo. Claro. A mí lo que me preocupa es el origen, o sea, la financiación. Y también me preocupa mucho como español el cómo tributa. Claro. Desde luego, para ver eso, aún estamos esperando, tiene que salir la declaración de la renta. Yo no sé si esos 98.000 son todos deducibles, opino que no. Lo primero que hay que decir es lo que antes se comentaba, es que los diputados son los primeros a hacer la trampa. Todos los diputados, más de un tercio de su sueldo, no tributa. Ahora bien, las dietas, yo recuerdo perfectamente cuando me preocupaba de estas cosas, tienen un límite. Los kilómetros, o sea, el precio por kilómetro tiene un límite. El alojamiento tiene un límite. Está establecido en la Ley General Tributaria y cada año se va actualizando. Y en este momento yo creo que los gastos de representación, que yo sepa, no creo que estén exentos. Yo creo, sinceramente, que lo que habrá que ver es qué aparece ahora en la declaración de Rajoy. A mí lo que sí me parece importante, muy importante, es, lo primero es que esta cifra es mayor que la de Cárdenas. De Cárdenas. Sí, el apunte de Bárcenas. Perdón, Cárdenas. Sí, Cárdenas era el presidente mexicano. Estaba pensando, Lázaro Cárdenas. De Bárcenas, Luis, estaba yo pensando que Bárcenas... 25.000. ¿Cuánto le ponía? 25.000. 25.000, pero era... Ano. Pues claro, yo lo primero que querría ver era cuánto de esto puede ser exento. De todas maneras, Jorge, vamos a suponerle a Rajoy bipedestación y palabra articulada. Vamos a suponer, por tanto, que no es tan idiota como para declarar en el Congreso de los Diputados lo que no pone en su declaración de Hacienda. Habría que ser tonto del monte, ¿no? Pero perdón, no me refiero a eso. Yo no me estoy refiriendo a la cantidad, sino al tratamiento que en su declaración hace de esa cantidad. Pero el tratamiento que su declaración hace de esa cantidad es el que haga la agencia tributaria. Claro, nos estamos liando un poco con la a ver, vamos a avanzar un poco, Jorge, es que son detalles... A ver, Manuel. Si me dices, remataba con este asunto, quero decir, o que se reflicte aí é que Rajoy cobraba un sobresoldo. Punto primeiro. Segundo, que un sobresoldo sustancioso, 98.200 euros no ano 2010. E terceiro, que non o cobra como un salario directo do Partido Popular, que lle poderían pagar, senón en un concepto máis difuso en termos de fiscalidade, como son as dietas e os gastos de representación. E iso é o único que digo. Non digo que eso sea ilegal... Déjame añadir a eso una cosa, para esto, porque seguro que vamos a estar de acuerdo también. Que el jefe de la oposición, ya no digamos el presidente del gobierno, que el jefe de la oposición cobre 70 y tantos mil euros más 90.000 de dietas no es ninguna cosa escandalosa. Es decir, que si esas dietas son las dietas con las que tiene que pagarse los hoteles cuando visita todos los fines de semana, porque aquí no se descansa los fines de semana, cada sitio al que va, los taxis, las comidas, no es escandaloso. Es decir, que el líder de la oposición gane en España 170.000 euros no es una cosa escandalosa en absoluto. Es decir, no, porque si no...
estamos ya cayendo en esta cosa de decir lo que no debemos decir. O sea, Manolo, eso no es escandaloso. Es decir, no es escandaloso. Lo que es escandaloso es que el presidente del gobierno gane 80.000 euros. Esto es lo que es un escándalo. No ocurre en ningún país de nuestro entorno. Es una cosa, porque, insisto, cuando se le dice al parado, el parado se sube por las paredes y tiene razón en subirse por las paredes. Pero seamos sensatos, no es una cantidad que escandalice a nadie. El director de la Caja de Ahorros cobre 600.000 euros o 800.000 euros. No, solo un matiz. Estamos centrando demasiado na declaración da renta. É dicir, e este caso non é declaración da renta. Inda que sea así, o que aparece aí é legal. Pode ser alto, baixo, tal, está cumplindo coa lei. O problema é que para julgar o que estamos julgando aquí, estamos reunidos aquí, é se o señor cobrou por fora da declaración da renta ou non. De todas maneras, lo que está claro es que en la declaración de la renta lo B no lo va a aparecer. Esto lo tenemos todos claro. Este fue cortina de fume, la declaración de la renta non va a ilustrar nada. No, es que a mí también me llama la atención esa ansiedad de los periodistas por reclamar una declaración de la renta que en ningún caso va a reflejar cantidades en B. Es que es como elemental. En todo caso, digamos que será parte do artigo. No que estamos debatindo máis xeral antes, quería decir un par de cosas. Primeiro, eu non estou seguro que a conta de Suiza sea de Bárcenas. Eu teño dúbidas reais de que eso non sexa unha conta de financiación irregular do Partido Popular, porque ter 22, 25, 30 millóns de euros que terá Bárcenas, de quedarse co 5, co 10, co 20% do diñeiro que tramitabas, a cantidade da que estamos falando sería tan desorbitada que é difícil de pensarlo. E sobre todo cando xuntas isto, coa toda a trama de corrupción que rodea o Partido Popular, a trama Gürtel. Solo no. A trama Gürtel, creo que eso ten un elemento. Segundo, o sistema electoral español é certo que é homologable, pero é un sistema creado na transición para potenciar, digamos, a existencia de dous partidos con alternancia, ¿no? Castigando os partidos minoritarios, porque a distribución electoral, menos pola lei DON, como ben pode explicar moito mellor que eu, Roberto, pero sí, pola circunscripción e a asignación de mínimos, castiga a izquierda. E terceiro, eu creo que ten que haber, evidentemente, un cambio político en España, de arquitectura política, porque o que está tocado é todo. Son os partidos, a monarquía, son os tribunais de justicia e a confianza dos cidadáns e o consenso social que permitiu, digamos, a transición e a constitución deste país como un país moderno y que ahora eso está no bueno, en cualquier caso, yo digo que Bárcenas tiene otra cita, en este caso con el juez Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional, a finales de mes, que no pase nada de aquí a entonces y que a este señor no se le ocurra poner pies en polvorosa, porque entonces ya podría ser muy divertido todo esto que está... sí, bueno, no, hay antecedentes. Que se marchó hay antecedentes. Creo que, bueno, pero se marchó. Sí, de momento se marchó. No tengo mucha escapatoria. Con el capitán. De momento se marchó y le costó el puesto al ministro del Interior. Bueno, pero decir, en España non dimite nada, ninguén, non é certo. Nos gobernos de Felipe González hubo moitos ministros que dimitiron, si queredes os contamos, pero ese é outro asunto, Bueno, había bastantes motivos para dimitir tamén, o ministro de Industria maior, como se chama aquel catalán? Majó. Por un asunto menor da declaración da renta. Julián García Vargas como ministro de Defensa por unha cuestión do No FESIF. es el caso de Asunción. Asunción dimite porque se le escapa el director general de la Guardia Civil. Efectivamente, es que no. Asunción él xa estaba dimitido, Roldán estaba na rúa. No, bueno, pero el exdirector, bueno, sí. Dejadme, bueno, esto creo que hay un cierto consenso en considerar que esto tendría que ser así, que la ministra de Sanidad tendría que, bueno, tomar alguna decisión con respecto a ella. Claro, no, es que este tema sí que creo que hay un cierto consenso general en reconocer que es así. El presidente del gobierno nombra y separa, pues en este caso separa. Y su ex marido probablemente despedido del Partido Popular. Porque después de la entrevista que ayer hicimos a un abogado laboralista, absolutamente increíble las explicaciones que se han dado por parte del PP. Vamos a hacer una conexión con Marina Chiavegato, porque se trataba bueno, de mirar hacia otros sitios. Saben que es un ejercicio que procuramos hacer siempre. Así que Marina se ha informado de qué pasó en Alemania con un escándalo brutal de financiación ilegal del partido de Angela Merkel. Estamos hablando de los años 90. Recordarán que en la rueda de prensa del pasado lunes se le preguntó a Merkel por este asunto y rápidamente dribló la respuesta, pero pasaron cosas muy concretas en aquellos años, algunas muy truculentas. Marina, cuéntanos. Pues todo empezó en 1999, cuando la CDU, el partido de Angela Merkel, sufrió un golpe parecido al que está viviendo ahora mismo el PP. El protagonista también fue un ex tesorero del partido que entonces admitió haber recibido un
un maletín lleno de dinero en Suiza. La donación venía de una empresa de armas después de que el partido hubiese aprobado la exportación de 36 tanques a Arabia Saudí. Ahí se lanzó el escándalo y el canciller, entonces Helmut Kohl, el hombre que había liderado el país durante la rotura del muro de Berlín, empezó negando los hechos, pero el cerco se fue estrechando y acabó admitiendo que sí había recibido 50.000 euros en negro para su partido. Tuvo que pagar una multa, pero Kohl nunca fue a la cárcel. Quien sí fue a la cárcel fue el antiguo ministro de Defensa, y al final también hubo un final dramático, porque el que había sido responsable de finanzas del partido durante 16 años acabó suicidándose en su domicilio. También al final quien se benefició de todo esto fue la mismísima Angela Merkel, que entonces solo estaba ascendiendo en el partido, pero que al final decidió publicar una carta pidiendo la dimisión de Kohl. Fue así como en el año 2000, con solo 45 años, se hizo con la presidencia de este partido. Como ves, Fernanda, financiación ilegal de partidos, hubo dimisiones, hubo cárcel y hubo también alguien que salió beneficiado. Pues Marina, a ver, don Miguel Ángel, los paralelismos son bastante estremecedores. Normalmente este tipo de cosas de corrupción siempre se asiste internamente. No, pero ¿qué decir? Que estamos hablando de un ex tesorero, de financiación ilegal, estamos hablando de una... Non sei se o provoca directamente do partido, de logo que no partido se vai aproveitar, está claro. Está claro e sempre foi así. En parte dos escándalos en política sempre salen ou por divorcios, ou salen por luitas políticas, ou salen porque alguén fai unha obra ou encargo un favor e non mo fai, entonces denuncio para que non se ría de min. Sempre salen, casi nunca por investigación e casi nunca por los propios compañeros do partido, que honradamente deciden denunciar. Perdona, Miguel, que muchas veces gracias a los medios de comunicación. A comunicación tamén lle filtran. Sí, bueno, claro, pero... Hay una diferencia en todo caso fundamental, que probablemente tiene que ver con aquello de la ética protestante, que el individuo, en el caso de Alemania, se suicida, no deseo yo que nadie se suicide, Dios me libre, y aquí se va esto a las Bahamas a vivir daiquiris. Es una diferencia sustancial. Contra 22 millones de euros. Sí, la diferencia no, pero bueno, esto se supone que es lo que había cobrado 50.000 es lo que cobra Kohl de comisión. El otro se había llevado un montón de pasta también. Bueno, tenemos muchas cosas todavía de las que hablar. José Luis Baltar, esa estampa, bueno, les pediré los calificativos a las personas que nos acompañan hoy, que seguro que tienen mucha más dotación intelectual que yo para calificar las escenas que hoy se vivieron en Ourense. Vamos a hacer una pequeña pausa para tener tiempo de explicárselo con calma, porque, como les digo, las imágenes son muy llamativas todas. Hay referencias incluso a esa conversación que ayer compartíamos con ustedes, que mantenía nuestro compañero Miguel As con el expresidente de la Diputación Provincial de Ourense, con alguna amenaza velada incluida por el medio, y tenemos, como les decía, también la declaración, lo que hoy declaró Baltar delante del juez. Así que muchas cosas todavía. Vamos a aprovechar mini pausa y regresamos enseguida.